Bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Yo, como siempre, súper emocionado de estar aquí con ustedes. Hoy, amigos, tenemos un temazo, un bombazo informativo que les va a dejar boquiabiertos. El título ya lo dice todo, 18 de agosto de 2025. La fecha que marcó un antes y un después para el mundo del espectáculo turco. ¿Y la noticia? La impactante noticia de Serine y Yağatay sorprende a todos. Sí, amigos, lo que escucharon. Serine Sarıkaya y Yağatay Ulusoy, dos de los nombres más grandes, más queridos y más espectaculares de Turquía, fueron los protagonistas de una noticia que nadie, absolutamente nadie, esperaba. Y en este vídeo vamos a desentrañar todo lo que pasó. Vamos a sumergirnos en los detalles, en los rumores, en las reacciones y, por supuesto, en las implicaciones de esta bomba que sacudió los cimientos del mundo de las telenovelas y el cine turco. Así que si son fans de las series turcas, si aman los chismes del corazón, si les encanta estar al día con lo que pasa con sus actores favoritos, están en el lugar correcto. No se muevan de aquí. Y por cierto, antes de que empecemos a hablar de esta noticia jugosa, les recuerdo que se suscriban al canal, activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo, y por supuesto, dejen su like si les gusta el contenido que les traigo. Es completamente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creciendo y trayéndoles más y mejor contenido. Así que sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en esta historia. El 18 de agosto de 2025. Una fecha grabada a fuego en la memoria de los fans de las series turcas. ¿Por qué? Bueno, la respuesta es sencilla, fue el día en que la noticia saltó a la luz pública. Y no fue una noticia cualquiera, no. Fue una noticia que involucraba a dos de las estrellas más brillantes del firmamento turco, Serine Sarıkaya y Yağatay Ulusoy. Para quienes no los conozcan, aunque lo dudo mucho, Serine es una actriz increíblemente talentosa y versátil, conocida por su belleza, su carisma y sus papeles icónicos en series como Medcezir y Fi. Y Yağatay, por su parte, es un actor con una presencia magnética, que ha cautivado a audiencias de todo el mundo con su talento y su porte, protagonizando series como El secreto de Feria y Cerde. Pero, ¿qué fue lo que pasó exactamente? ¿De qué se trataba esta impactante noticia que sorprendió a todos? Pues bien, la noticia giraba en torno a una colaboración, pero no una colaboración cualquiera, no. Se trataba del anuncio oficial de que Serine y Yağatay protagonizarían juntos una nueva serie de televisión. Imagínense la reacción de los fans. Un terremoto de emoción y expectativa recorrió las redes sociales. Ahora, para entender la magnitud de este anuncio, hay que tener en cuenta varios factores. Primero, la trayectoria individual de ambos actores. Ambos son superestrellas con legiones de fans dedicados. Sus carreras están en la cima, ambos eligen proyectos cuidadosamente y no se involucran fácilmente en cualquier proyecto. Segundo, la química que se rumoreaba que tenían. A pesar de no haber trabajado juntos antes, desde hace mucho tiempo circulaban rumores sobre una posible química entre ellos, sobre una conexión especial que los fans esperaban ansiosamente ver en pantalla. Tercero, la expectación del público. El público turco y el público internacional, que sigue las series turcas con pasión, llevaban mucho tiempo esperando verlos juntos. La idea de un proyecto que los reuniera era algo que generaba una anticipación tremenda. ¿Pero qué hizo que la noticia fuera tan impactante? ¿Por qué sorprendió a todos? Aquí es donde la historia se pone interesante. Resulta que en el momento del anuncio, tanto Serine como Yağatay estaban en otros proyectos. Serine estaba trabajando en una película muy esperada, y Yağatay estaba inmerso en una nueva serie que ya estaba en producción. La idea de que ambos dejaran sus proyectos actuales para embarcarse en uno nuevo juntos era algo inesperado, algo que parecía casi imposible. Además, la noticia llegó con una declaración oficial que generó aún más revuelo. Se reveló que la serie no solo sería protagonizada por Serine y Yağatay, sino que también contaría con un guión innovador y un equipo de producción de primer nivel. La serie prometía ser algo diferente, algo que rompiera con los esquemas tradicionales de las telenovelas turcas. Se habló de un enfoque más moderno con una narrativa más arriesgada y personajes más complejos. La reacción de los fans fue explosiva. Las redes sociales ardieron con comentarios, teorías y especulaciones. Los hashtags relacionados con la serie se convirtieron en tendencia mundial en cuestión de horas.
Los fans crearon fanarts, vídeos editados y todo tipo de contenido para expresar su emoción y anticipación. La expectación era palpable y la presión sobre los involucrados era enorme. Pero como suele pasar en el mundo del espectáculo, la noticia inicial fue solo el comienzo. A partir de ese momento, la historia se llenó de giros inesperados, rumores y controversias. Empezaron a surgir especulaciones sobre la trama de la serie, sobre la relación entre los personajes, sobre el estilo de la producción y, por supuesto, sobre las razones por las que Serine y Atay habían decidido trabajar juntos en ese momento. Se rumoreó que la serie abordaría temas controvertidos y que rompería barreras en la televisión turca. Se habló de escenas de alto contenido emocional, de diálogos profundos y de una estética visual impactante. Los fans esperaban una historia que los hiciera reír, llorar y reflexionar. También comenzaron a circular rumores sobre la relación entre Serine y Atay fuera de la pantalla. Algunos medios de comunicación turcos especularon sobre la posibilidad de que hubiera una conexión romántica entre ellos, basándose en la química que se percibía en sus apariciones públicas y en sus interacciones en las redes sociales. Estos rumores, por supuesto, alimentaron aún más la expectación y la curiosidad de los fans. En medio de todo este revuelo, también hubo críticas. Algunos criticaron la decisión de ambos actores de abandonar sus proyectos anteriores, acusándolos de falta de profesionalismo y de priorizar el dinero sobre la calidad de su trabajo. Otros cuestionaron la viabilidad del proyecto, dudando de la capacidad de la serie para cumplir con las altas expectativas generadas. Sin embargo, a pesar de las críticas, la expectación por la serie seguía en aumento. Los fans esperaban ansiosamente el inicio de las grabaciones, el lanzamiento del tráiler y, por supuesto, el estreno de la serie. La fecha del estreno se convirtió en un objetivo crucial en el calendario de todos los seguidores de las series turcas. Y así, el 18 de agosto de 2025, la noticia de Serine y Atay se convirtió en un hito en la historia del entretenimiento turco. Un evento que demostró el poder de las estrellas, el impacto de las series turcas y la pasión de los fans. Así que, amigos, ¿qué podemos sacar en conclusión de todo esto? Pues bien, la noticia de Serine y Atay fue mucho más que un simple anuncio de una nueva serie. Fue un evento que demostró la influencia y el poder de dos actores icónicos, la capacidad de las series turcas para generar expectación y la pasión de los fans por sus ídolos. Fue una historia llena de emoción, anticipación, rumores y controversias, que nos mantuvo al borde de nuestros asientos. Fue un momento que nos recordó la magia del cine y de la televisión, la capacidad de las historias para unirnos y de los actores para conmovernos. Fue una experiencia que seguramente ninguno de los involucrados ni nosotros, los fans, olvidaremos. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo. Espero que les haya gustado esta inmersión en el mundo de Serine y Atay y en la noticia que revolucionó el mundo del espectáculo turco. Si les gustó, no olviden dejar un like. Eso me motiva mucho a seguir trayéndoles contenido interesante y entretenido. Y por supuesto compártanlo con sus amigos, para que más personas puedan disfrutar de estas historias. ¿Qué opinan ustedes sobre todo esto? ¿Esperaban esta noticia? ¿Qué expectativas tienen sobre la serie? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Y por último, pero no menos importante, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis próximos vídeos, y síganme en mis redes sociales para estar al día con todo lo que pasa en el mundo de las series turcas. El enlace está en la descripción. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.